Eloíse siempre había sabido que el violín sería su único escape de la vida sencilla que llevaba en la pequeña ciudad histórica de Ouro Preto. Creció en una familia humilde, con una madre costurera y un padre carpintero. Experimentó dificultades financieras desde temprana edad, pero había algo que la hacía olvidar sus problemas cotidianos: la música. Cuando era pequeña, quedaba encantada con las historias que su abuelo Antonio, un ex músico que había tocado en importantes orquestas, le contaba sobre sus vivencias en el escenario. Antonio, al darse cuenta del talento de Eloíse, le regaló un violín antiguo, que para ella representaba mucho más que un simple instrumento. Era la clave de un mundo que parecía lejano, pero a la vez tan cercano a través de las notas que salían de ese violín. Cada acorde que tocaba era un paso más cerca de un sueño que aún no podía verbalizar, pero que sentía con todo su corazón. Su abuelo le enseñó no solo la técnica, sino el alma de la música, a sentir las emociones detrás de las notas, a transformar lo que había dentro de ella en algo universal, que conmoviera a quien lo escuchara. Con el tiempo, Eloíse se encontró atrapada entre la realidad de su vida sencilla y los sueños que albergaba, pero su dedicación al violín la mantuvo con los pies en la tierra. Ella sabía que, a pesar de las dificultades, ese camino musical era la única oportunidad que tenía para algo más grande. La muerte de Antonio fue un golpe devastador para Eloíse. Perder a su mayor apoyo, aquel que creyó en ella incondicionalmente, la dejó sin rumbo. Por un momento, se sintió perdida, como si el mundo de música y esperanza que él había creado a su alrededor hubiera desaparecido con él. Sin embargo, antes de morir, Antonio le hizo una promesa: continuarás lo que empecé. La música es tu vida. Nunca te rindas. Estas palabras resonaban en su mente todos los días, y Eloíse sabía que no podía decepcionar a su abuelo. Pero la vida no era fácil, y las dificultades económicas de la familia aumentaron. Para ayudar a su madre, Eloíse comenzó a trabajar como camarera en un restaurante de lujo de la ciudad, donde atendía a los ricos y poderosos que parecían vivir en un mundo completamente diferente al suyo. Mientras los invitados disfrutaban de una excelente cena, ella estaba sentada en un rincón y soñaba con el día en que su talento sería reconocido. Por la noche, después del trabajo, tomaba su violín y sola practicaba las lecciones de su abuelo, tratando de mejorar cada vez más. El dolor de la pérdida todavía la consumía, pero la música la ayudó a reconectarse con lo que más amaba en la vida. Sin embargo, su viaje no fue nada fácil. Intentó ingresar a reconocidas escuelas de música, pero como era de esperar, su origen humilde y la falta de recursos le impidieron alcanzar este sueño. Aún así, Eloíse no se rindió. Su corazón estaba decidido a seguir el camino que su abuelo había trazado para ella. Fue en una gala organizada por uno de los hombres más ricos de la ciudad que la vida de Eloíse cambió para siempre. Ella nunca imaginó que su presencia en ese lugar haría la diferencia. Lo único que quería era seguir trabajando, ayudar a su madre y, siempre que fuera posible, practicar el violín en casa. Sin embargo, en ese evento ocurrió algo inesperado. Vítor Sousa, el anfitrión de la velada, un magnate arrogante y frío, necesitaba música de fondo para entretener a los invitados. Le informaron que la banda que había reservado había cancelado su actuación en el último minuto y, en un intento desesperado por mantener la situación bajo control, buscó una solución. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Eloíse, que estaba allí atendiendo a los invitados. Sin entender exactamente por qué, mandó llamarla para que viniera a verlo. Vítor, sin paciencia para presentaciones formales, le exigió que tocara algo en el violín. Eloíse dudó, pero la presión de la situación no le dejó otra opción. Se acercó al escenario improvisado y cogió el violín, tratando de controlar su ansiedad.
Cuando sus manos tocaron las cuerdas, sucedió algo mágico. La música fluía con tanta emoción, de una manera tan pura, que incluso los invitados más lejanos se sentían atraídos por la melodía. Vítor se quedó en silencio, sorprendido por la intensidad de la actuación, y en ese momento algo inexplicable le tocó el corazón. Cuando terminó de tocar, Eloís sintió el peso de la habitación en absoluto silencio. No sabía si la estaban juzgando o elogiando, pero una sensación de alivio invadió su cuerpo. Vítor la observaba con una expresión que, aunque impasible, reflejaba algo más que indiferencia. Cuando finalmente dejó el violín, él se acercó y, sin decir palabra, simplemente asintió en señal de aprobación. A partir de ese momento, algo cambió en la percepción que Vítor tenía de aquella joven. Él, que siempre había sido escéptico sobre el arte y la música, no podía negar que la actuación de Eloís había tocado su alma de una manera que nunca imaginó posible. Pero lo que realmente le perturbaba era el sentimiento inexplicable que su música provocaba. Una mezcla de añoranza, de algo perdido en el tiempo, algo relacionado con su propio pasado. Sin embargo, Vítor no quiso profundizar más en ese malestar y decidió actuar. Luego invitó a Eloís a una reunión donde, un tanto groseramente, le preguntó sobre su historia y sus aspiraciones. Eloís, a pesar de su nerviosismo, respondió con sinceridad, hablando de los sacrificios de su familia y su pasión por la música. Vítor no sabía exactamente qué era lo que le conmovía tanto en aquella joven, pero sabía que había algo allí que merecía ser explorado. Se quedó con la sensación de que si ella realmente era capaz de transmitir tanta emoción con su violín, tal vez era digna de una oportunidad que él podía brindarle. El destino de Eloís tomó un nuevo giro en ese momento. Vítor, en un gesto que sorprendió incluso a él mismo, le ofreció la oportunidad de actuar en una audición para la Orquesta Sinfónica de São Paulo, una de las más prestigiosas del país. Para Eloís fue un shock. Ella nunca imaginó que una oportunidad como esta surgiría en su vida, y más aún, viniendo de una figura como Vítor. Ella, que siempre se había enfrentado a puertas cerradas y miradas de desprecio de gente más privilegiada, ahora se encontraba frente a un hombre que, de alguna manera, comenzaba a reconocer su talento. Sin embargo, ella sabía que esta oportunidad también conllevaba una enorme presión. Vítor, con su carácter frío y calculador, parecía ver la audición como una prueba, una evaluación rigurosa, y ella no sabía si estaba a la altura del desafío. Pero algo dentro de Eloís la impulsaba a seguir adelante. El recuerdo de su abuelo, el violín en sus manos, las promesas hechas, todo ello se unió en un torbellino de emociones que la impulsaron a no rendirse. Ella no podía dejar pasar la oportunidad que le había dado Vítor. Aunque dudaba de sí misma, algo en su alma le decía que debía entregarse a ese momento. Con las palabras de su abuelo aún resonando en su mente, Eloís se preparó para la audición, decidida a mostrarles a todos el poder de la música que llevaba dentro. La audición para la Orquesta Sinfónica de São Paulo estaba programada, y Eloís se encontró en un escenario completamente diferente al que estaba acostumbrada. Sin embargo, a diferencia del nerviosismo abrumador que habitualmente dominaba sus actuaciones, ella sentía una calma profunda. El lujoso entorno y los músicos de renombre que lo rodeaban parecían de alguna manera pequeños comparados con su pasión por la música. Cuando cogió su violín, el mundo a su alrededor quedó en silencio y ella se entregó por completo a la pieza que había elegido para su interpretación. Con cada nota, sintió que su conexión con el violín se intensificaba y el peso de su historia, de las dificultades enfrentadas y las promesas hechas, se convirtieron en su fortaleza. La música no era solo técnica, sino la expresión de todo lo que llevaba dentro.
Los jueces, inicialmente desconfiados, comenzaron a inclinarse ante la belleza y profundidad de su interpretación. Eloís tocó como si fuera la última vez, sin preocuparse por las apariencias, sino solo por la necesidad de dejar brillar su alma. Ella no sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que esta era la oportunidad de su vida y no podía desperdiciarla. Cuando el último acorde resonó en la sala, no escuchó un aplauso inmediato, pero sintió una energía en la sala que le dijo que algo había cambiado. Las miradas de los jueces, ahora más atentas, fueron todo lo que necesitó para creer que tal vez ya había hecho suficiente. Vítor Sousa, que observó la audición desde lejos, sintió una mezcla de orgullo y sorpresa al ver a Eloís en el escenario. Su actuación superó sus expectativas y se encontró asombrado, observando cada movimiento con atención. Por primera vez se dio cuenta de que la música no era solo una distracción, como solía pensar, sino algo poderoso, algo que tocaba el núcleo de la gente. Él, que siempre había controlado su vida con puño de hierro, ya no podía controlar lo que sentía cuando escuchaba tocar a Eloís. Su actuación no fue solo una técnica bien ejecutada, sino una verdadera manifestación de emoción e historia. No sabía qué hacer con esta nueva revelación, pero sabía que algo grande estaba sucediendo. Cuando se interpretó la última nota de la pieza y el silencio invadió la sala, Vítor fue el primero en aplaudir. Un aplauso que, aunque contenido, expresaba su profunda admiración. Más tarde se acercaría a los jueces para asegurarse de que Eloís obtuviera lo que merecía: una oportunidad en la orquesta. La decisión fue tomada. Sería llamada a unirse a la Orquesta Sinfónica de São Paulo, no por su riqueza, sino por su innegable talento. A partir de ese momento, la vida de Eloís daría un giro irreversible, y Vítor, de una manera que él mismo no terminaba de comprender, se sentía orgulloso de haber dado ese primer empujón hacia su éxito. La noticia de su aceptación en la Orquesta Sinfónica de São Paulo fue un hito en la vida de Eloís. Ella, que siempre se había imaginado tocando en pequeños escenarios de Ouro Preto, ahora se encontraba ante una oportunidad única que nunca imaginó alcanzar. El sueño que su abuelo Antonio había alimentado en ella comenzaba a hacerse realidad. Con la noticia, un torbellino de sentimientos se apoderó de Eloís: alegría, gratitud y, al mismo tiempo, cierto miedo a lo que estaba por venir. Ella sabía que su vida cambiaría para siempre, pero no sabía si estaba preparada para la responsabilidad que conlleva el éxito. Sin embargo, la alegría de su madre, Helena, y el apoyo de Vítor, cada vez más presente en su vida, la motivaron a seguir adelante. Vítor ya no era aquel hombre frío y distante, sino alguien que estaba genuinamente interesado en su bienestar. Acompañó a Eloíse en cada paso del camino, ayudándola con los preparativos para la mudanza a São Paulo y ofreciéndole apoyo emocional durante este momento turbulento. La reconciliación entre ellos parecía ser una victoria tanto para él como para ella. Vítor sabía que tenía muchos defectos que corregir, pero estaba comprometido a ser un verdadero apoyo, como debe ser un tío. Mientras tanto, Helena estaba orgullosa de su hija, pero también sentía el peso de la separación que estaba por llegar. Ella siempre había sido el pilar de Eloís, y ahora necesitaba aprender a dejar que su hija siguiera su propio camino. Mudarse a São Paulo fue un desafío. Eloíse llegó a la ciudad con una mezcla de emoción y miedo. La gran ciudad, con su ritmo acelerado y sus luces brillantes, parecía tan lejana de la tranquilidad de Ouro Preto. Pero al mismo tiempo, sintió que estaba dando un paso importante hacia la realización del sueño que había llevado consigo desde la infancia. El ambiente en la orquesta era desafiante, con músicos de renombre, muchos de los cuales ya habían tocado en los escenarios más grandes del mundo.
Eloís, una joven de origen humilde, se sentía pequeña ante tanto talento y éxito, pero cuando cogió el violín y tocó, sintió que finalmente estaba en su lugar. Su abuelo, Antonio, parecía estar allí con ella en cada nota, en cada gesto. La orquesta, que al principio parecía imponente y distante, pronto se convirtió en su nueva familia. Los demás músicos la acogieron con respeto y rápidamente se dio cuenta de que, si bien el talento era esencial, lo más importante era la capacidad de entregarse a la música en cuerpo y alma. Cada ensayo, cada concierto, la acercaba más a su sueño. Eloís ya no era la niña que jugaba sola en su habitación en casa. Ahora era parte de algo más grande, algo que trasciende lo individual y se vuelve colectivo, la magia de la música compartida. La vida de Eloís en Sao Paulo fue un delicado equilibrio entre los desafíos de su nueva carrera y la nostalgia de su familia. El intenso ritmo de ensayos, viajes y actuaciones internacionales comenzaron a formarla como artista y como persona. Se sentía cada vez más segura de su talento, pero al mismo tiempo, la soledad de los grandes escenarios y los hoteles impersonales le recordaban los días sencillos en Ouro Preto. Elena y Vítor, aunque estaban físicamente distantes, siempre estuvieron a su lado, ofreciéndole apoyo y consejos. Vítor, en particular, seguía con atención cada actuación de Eloís, sintiendo un inmenso orgullo por su sobrina, pero también un silencioso pesar por los años que habían estado separados. La música tenía el poder de curar y ahora sabía que su conexión con Eloís era más fuerte que cualquier error del pasado. Durante una gira por Europa, Eloís tuvo la oportunidad de actuar en Londres, donde fue recibida con los brazos abiertos por la crítica. Esta actuación marcó un punto culminante en su carrera. Al ver al público aplaudir, Eloís sintió una sensación de pertenencia indescriptible. Fue como si cada sacrificio, cada noche sin dormir practicando, hubiera valido la pena. El viaje para llegar allí había sido largo, pero allí, en ese escenario, sabía que estaba exactamente donde debía estar. Con el tiempo, la fama de Eloís creció y se convirtió en una de las violinistas más reconocidas de su generación. Sus actuaciones no solo eran virtuosas, sino también conmovedoras, y conmovían el alma de todos los que la escuchaban. Comenzó a formar parte de las grandes orquestas del mundo, y sus conciertos se convirtieron en eventos muy esperados. Sin embargo, incluso con todo su éxito, Eloís nunca perdió de vista sus raíces. Siempre que podía, visitaba Ouro Preto, donde aún vivía su madre y donde mantenía vivo el recuerdo de su abuelo Antonio. Elena, que nunca había imaginado que su hija pudiera alcanzar tanta grandeza, estaba inmensamente orgullosa. Ella sabía que sin la fuerza de su abuelo y la pasión que le había transmitido a Eloís, nada de esto habría sido posible. Vítor, a su vez, se convirtió en un verdadero aliado en la vida de Eloís, cuidándola con una dedicación que solo una auténtica relación familiar podía brindar. Los tres, ahora más unidos que nunca, fueron testigos del poder del amor y la música. Cada viaje, cada concierto, se convertía en un momento de celebración no solo de la carrera de Eloís, sino de la nueva familia que, inesperadamente, se había formado a partir de secretos revelados y perdones concedidos. La transformación de Víctor, de un hombre frío y distante a un tío cariñoso y devoto, fue notable. Llegó a comprender que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones materiales ni en el poder, sino en la relación profunda y genuina que ahora compartía con Eloís y Helena. Sabía que había desperdiciado muchos años, pero estaba decidido a ser una presencia positiva en la vida de su familia. Vítor empezó a involucrarse más activamente en la carrera de Eloís.
ayudando a reservar espectáculos y promocionando su imagen con la misma intensidad con la que se ocupaba de los negocios. La veía no solo como su sobrina, sino también como una artista con un don único. Con cada nueva presentación, el orgullo de Víctor crecía, pero también su sentimiento de gratitud por haber encontrado una segunda oportunidad para construir un verdadero vínculo con ella. Para Eloís, la presencia de Víctor en su vida, ahora más activo y atento, era algo nuevo y desconcertante. Ella lo miró con una mezcla de cariño y cautela, consciente de que, incluso con los buenos gestos de la hora, el pasado aún aportaba una capa de complejidad. Sin embargo, sabía que las cicatrices del rechazo y la distancia no podían obscurecer lo que estaban creando juntos. Una relación genuina, basada en el respeto, el afecto y la comprensión mutua. Eloís, sin embargo, todavía enfrentaba un dilema interno. Su ascenso a la fama como violinista de renombre implicó una gran responsabilidad y a menudo se vio dividida entre su pasión por la música y la presión de cumplir con las expectativas externas. Hubo momentos en que se preguntó si estaba viviendo la vida que realmente quería o si estaba siendo moldeada por las expectativas que la rodeaban. La música siempre ha sido su gran pasión, pero el mundo de la fama la obligaba a estar siempre en el foco de atención, lo que a veces la hacía sentir incómoda. Echaba de menos la sencillez de su vida anterior, los días en los que se dedicaba únicamente a tocar para sí misma, sin preocuparse por los focos. Sus mejores momentos fueron aquellos en los que pudo refugiarse en la intimidad de su casa en Sao Paulo, rodeada de partituras, violín y el amor incondicional de su madre y de Víctor. El dilema de Eloís no era solo el equilibrio entre la fama y la privacidad, sino también su propio sentido de identidad. Ella sabía que la fama no podía definir quién era ella. Fue, ante todo, una mujer apasionada por la música y, sobre todo, una hija y sobrina que luchó por proteger los lazos familiares que la sostenían. Era necesario encontrar un camino que uniera al artista y a la persona, y fue en ese proceso de autodescubrimiento que Eloís comenzó a darse cuenta de que su verdadero viaje apenas comenzaba. Eloís sabía que el apoyo de su familia era esencial para su equilibrio. Víctor, aunque todavía tenía mucho que aprender sobre lo que significaba ser parte de una familia, estaba haciendo lo mejor que podía. Él, que antes se consideraba alguien superior a los demás, ahora estaba aprendiendo a escuchar, comprender y estar presente de una manera que nunca imaginó que era capaz de hacer. Elena, a su vez, empezó a confiar más en Víctor, aunque el tiempo de separación y los desacuerdos todavía creaban algunas barreras. Eran una familia reconstruida, pero el amor que surgió entre ellos era genuino. Eloís vio sus esfuerzos por ser mejores y eso la conmovió profundamente. Sin embargo, también le preocupaba la presión de tener gente tan poderosa a su alrededor. A veces sentía que sus propios deseos y sentimientos eran secundarios ante las expectativas de Víctor e incluso de su madre, que ahora veía a su hija como una celebridad. Pero con el tiempo aprendió a afirmarse, a decir lo que necesitaba y a buscar en las pequeñas cosas el consuelo que aún le quedaba de su antigua vida. La creciente popularidad de Eloís generó una mezcla de entusiasmo y ansiedad. La presión por mantener la imagen de una artista perfecta, siempre impecable en el escenario, la consumía en los momentos de duda. Por otro lado, sabía que su música tenía el poder de tocar a la gente, de llevarla a lugares a los que las palabras no podían llegar. Sus conciertos eran cada vez más concurridos y se estaba convirtiendo en un referente en el mundo de la música clásica, pero los focos y las cámaras podían ser traicioneros. Se vio obligada a mantener una fachada que no siempre reflejaba lo que sentía por dentro. Aunque su técnica era incuestionable,
El vacío dentro de él a veces parecía mayor que cualquier elogio que recibía. Su violín, siempre su fiel compañero, fue su refugio. Con cada nota, Eloís sentía que podía ser quien realmente era, sin máscaras, sin presiones. Su viaje no fue nada fácil, pero estaba decidida a seguir adelante, encontrando fuerza en la música y en quienes la amaban. El mundo podía ser cruel, pero ella sabía que el arte tenía el poder de transformar cualquier oscuridad en luz. El concierto en Nueva York fue un hito importante en la carrera de Eloís. La sala estaba abarrotada y la energía del público palpitaba en el aire. Las luces, los aplausos, todo parecía irreal. Subió al escenario con el violín en las manos y sintió una ola de gratitud y emoción. Recordó su infancia, su abuelo, todos los momentos difíciles que había superado. Sonó la primera nota, suave y llena de sentimiento, y todo lo que había experimentado pareció unirse en ese momento. Su música no era solo técnica, fue la manifestación de su alma, de sus luchas y victorias. El público aplaudió efusivamente, pero Eloís sabía que el mayor aplauso venía de su interior. Ella no solo estaba conquistando el mundo, estaba reconectando con quien realmente era. Cuando miró al público, vio a su madre y a Vítor emocionados, con los ojos brillantes de orgullo. Estuvieron allí, a su lado, siguiendo sus éxitos, como una familia que superó todas las adversidades. Después del concierto, la vida de Eloís se convirtió en una mezcla de compromisos y viajes. Con cada país que visitaba, con cada nueva etapa, se sentía más lejos de su casa, pero a la vez más cerca de lo que siempre quiso ser. Una artista que con su música tocara el corazón de la gente. El éxito internacional no la hizo inmune a las dificultades, pero le dio la oportunidad de ser una inspiración para los jóvenes músicos, especialmente para aquellos que, como ella, crecieron en circunstancias humildes. En algunas de sus entrevistas, Eloís siempre hablaba de la importancia de perseverar, de nunca renunciar a tus sueños, incluso cuando la vida parecía poner obstáculos imposibles en tu camino. Su historia se convirtió en un símbolo de superación. Ella sabía que al compartir sus experiencias, estaba ayudando a otros a creer que sus propios viajes también podían tener un final feliz. Su carrera ya no se trataba solo de ella, sino de todos los que creían en el poder de la música y la perseverancia. Con el tiempo, la relación entre Eloís y su familia se profundizó. Ella y Vítor, que antes tenían una relación distante y tensa, ahora se entendían mejor. Vítor, a pesar de sus errores pasados, había demostrado ser un aliado fiel. Comenzó a comprender el verdadero valor de la familia y, más importante aún, el valor del sacrificio y el amor incondicional. Elena, siempre más sencilla y reservada, también estaba allí, junto a su hija, con un amor tan profundo que trasciende cualquier dificultad. Se convirtieron en un apoyo constante en la vida de Eloís, no solo en sus momentos de gloria, sino también cuando las sombras de la duda y la soledad la golpeaban. Juntos habían superado mucho, y lo que importaba ahora era lo que construían para el futuro. La conexión que una vez parecía imposible entre ellos, ahora era tan sólida como el violín de Eloís, que como su familia, ahora era una parte esencial de su vida. Con el paso de los años, Eloís se convirtió en una de las mejores violinistas de su generación. Su música trascendió fronteras culturales y emocionales, llegando a audiencias de diferentes partes del mundo. Ella sabía que su éxito no era solo el resultado de su talento, sino de toda una vida de dedicación, sueños y sacrificios. Cada concierto que daba, cada nota que tocaba, era un homenaje a todo lo que había vivido. Su violín ahora representaba no solo el legado de su abuelo, sino también la lucha de una joven que con coraje y determinación había logrado lo imposible. Al mirar atrás,
Estaba agradecida por las dificultades que la formaron, por las personas que la amaban y por las decisiones que tomó. El camino no fue fácil, pero cada paso la llevó a la realización de su mayor sueño: ser reconocida no solo como artista, sino como una mujer fuerte, capaz de transformar su dolor en belleza a través de la música. Finalmente, Eloís sintió que su viaje había terminado. No en el sentido de haber logrado todo lo que había deseado, sino más bien por haberse encontrado en medio de todos los desafíos y victorias. La música que tocaba ahora no era solo una profesión, sino una manera de expresar su verdad. Su historia, marcada por la superación y la perseverancia, se ha convertido en fuente de inspiración para muchos. La joven que comenzó como camarera en un restaurante de lujo, enfrentándose a la pobreza y la adversidad, era ahora una de las artistas más respetadas del mundo. Pero para Eloís, el mayor premio seguía siendo estar en casa, rodeada de su madre y de Víctor, mirando al futuro con esperanza y con la certeza de que la verdadera música de la vida es la que se toca con el corazón.